Queridos amigos míos, represéntense a Jesús recorriendo la Palestina y de una ciudad a un pueblo, parándose durante algunos instantes en la cumbre de una colina. De ahí su mirada se baja sobre las llanuras alrededores. Ve a todas estas multitudes que acuden en los caminos donde tiene que pasar, pero ve también, porque ni el espacio ni el tiempo pueden limitar su mirada, ve a todas estas generaciones, estos millones, estos 1.000 millones de hombres y mujeres que pasarán en la vida agobiados y yacentes aquí y ahí como ovejas sin pastor. Este espectáculo le arranca este grito de angustia: la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Recojámonos para contemplar la obra maestra de bondad que su todopotencia va pronto a crear para venir a socorrer a la gran familia humana. Entre los discípulos cada día más numerosos que se apretujan a sus pasos, 12 ya se han encariñado con Jesús. Las palabras que han escuchado, los milagros de los cuales han sido testigos y sobre todo la bondad irresistible que ejerce sobre ellos, el que desde ahora les gusta llamar Maestro. Aquí está lo que les prepara a las sublimes funciones que pronto les serán confiadas. Porque en algunos días Jesús les mandará irse 2 por 2, sin llevarse nada en camino, ni bolsa, ni pan, ni dinero. Y el historiador sagrado nos dirá de ellos: entonces, se habiendo ido, pues, rechazaban muchos demonios, ungían a muchos enfermos con óleo, y estos enfermos eran curados. Estos mensajeros de la buena noticia, estos libertadores de almas, están aún en medio de nosotros. Los siglos han solamente multiplicado su número. Eran solo 12 en la época del Evangelio, ahora son todavía millares sobre la superficie del globo. Pero ¿para cuánto tiempo? Desde cerca de 60 años vemos cada año disminuir las vocaciones sacerdotales y religiosas, los seminarios se cierran y se venden los conventos, las casas religiosas, las iglesias, los colegios católicos. Y es la misma cosa para nuestros hermanos cristianos. Amigos míos, debemos absolutamente despertarnos, debemos juzgar el árbol por sus frutos, como bien lo dice nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. No nos dejemos abusar por los que pregonan a voz en grito, a los que quieren escuchar e incluso a los que no lo quieren, que la iglesia está bien de salud y que las vocaciones no faltan. Son puras mentiras. Nos mienten para evitar que el pueblo de Dios se alarme y para que ustedes no se hagan ninguna pregunta. Hace unas semanas algunas de nuestras religiosas fueron a Roma. Se han enterado en muchas tiendas que trabajan por el clero y las religiosas cuán tristes y afligidos estaban al constatar que había cada vez menos sacerdotes y religiosas. Algunos han incluso sido obligados a cerrar su tienda. Es un número incalculable de defección entre las congregaciones religiosas. Queridos amigos míos, despertémonos. No durmamos, o más bien no nos dejemos adormecer por bellas palabras, sino preguntémonos: Nuestra Señora se lo pide. Reflexionen y pregúntense, porque ya no tienen seminaristas o muy pocos. Pequeños o grandes seminarios, ¿por qué se cierran las casas religiosas? Porque hay cada vez menos obreros para la cosecha del Señor. Porque desde más de 60 años han cambiado profundamente la religión de nuestros padres, con el pretexto del concilio, porque el concilio tiene aguante. Inventan cualquier cosa y nos dicen que se debe evolucionar y ser de su época. ¿Cómo pueden nacer vocaciones santas y serias en un tal caos, en un tal desorden, en una tal incertidumbre, con tales ejemplos venidos de los más altos grados de la jerarquía católica?
En muchos medios religiosos o eclesiásticos hay como una voluntad de sacudir la autoridad de la Iglesia, de hacer una religión del mundo, a lo cual se debería agradar cueste lo que cueste e interpretar todo en este sentido. Entonces el sentido del pecado desaparece al mismo tiempo que el sentido de Dios. La intoxicación continúa sabiamente. Los valores evangélicos, doctrinales y sagrados están deteriorados unos tras otros. La autoridad y los principios de la Iglesia son batidos en brecha con el pretexto de abolir triunfalismo o clericalismo. La desobediencia se instala, el mal ya no es denunciado. Condenan a los que quieren quedarse fieles a la tradición verdadera de la Iglesia de siempre, de la Iglesia de los papas, de los santos y de los mártires, y coronan con laureles de la gloria a los que destruyen, a los que transforman, a los que trastornan a los fieles con sus testimonios y sus vidas escandalosas. Y los fieles turbados ya no saben en quién ni en qué fiarse. Queridos amigos míos, si nosotros, fieles a Cristo y a su Iglesia, no reaccionamos enérgicamente contra esta asfixia voluntaria, lenta pero segura, por un regreso a la fe de nuestros padres, de los santos y de los mártires, y como lo anuncia Nuestra Señora en sus apariciones, vamos hacia una apostasía general. En la Escritura Sagrada está dicho: ¿habrá aún la fe en la tierra cuando el Cristo Señor regresará? Podemos verdaderamente hacernos esta pregunta al mirar la ruina de nuestra Iglesia. De capitulación en capitulación, no acabamos bajando a fuerza de querer ser como todo el mundo. No nos parecemos a nadie. ¿No creen ustedes, amigos míos, que estos cristianos, estos católicos, estos pastores, escuchando el mundo, han olvidado de escuchar la voz de Dios? La voz de Dios está en el Evangelio y en San Pablo, en las obras de los santos, de los mártires y en los concilios. Ojalá que la escuchemos. Amigos míos, para terminar, escuchemos la palabra del Papa Pablo VI el 29 de junio del 1972 en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por alguna fisura, dijo él, el humo de Satanás ha entrado en el pueblo de Dios. Creían que después del concilio el sol iba a brillar sobre la historia de la Iglesia, pero en vez del sol hemos tenido las nubes, la tormenta, las tinieblas, la investigación, la incertidumbre. Predicamos el ecumenismo y nos separamos siempre más unos de los otros. Tratamos de excavar abismos en vez de obstruirlos. Un poder adverso ha intervenido cuyo nombre es el diablo. Amigos míos, por esta razón, más que nunca, decimos a María, Madre de la Iglesia, nuestra Madre al corazón doloroso e inmaculado: sálvanos, salva la Iglesia. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.